Gracias, muchas gracias a todos y muy buenos días. Y ubiquémonos en Argentina, la zona metropolitana del Río de la Plata, la ciudad en la que la empresa Mercedes-Benz instaló su fábrica por allá de los años 50. Un buen día, Ricardo Clemen, el gerente, desapareció. No se supo de su paradero durante algún tiempo. Se sospechaba de un secuestro. Unos días más tarde, todos los periódicos o los periódicos más importantes del planeta reportaron que había sido atrapado Adolf Eichmann, uno de los criminales nazis más buscados durante mediados del siglo pasado. Llevaba 10 años viviendo en Argentina con ese seudónimo, Richard Clemen. Esta persona había sido el responsable de la logística en la fábrica de muerte que fue el holocausto de exterminio del pueblo judío. Él literalmente fue el responsable de la muerte de más de 5 millones de seres humanos. Esta persona fue detenida, captada por el Mossad, la policía de la inteligencia del pueblo israelí, trasladado a Jerusalén, donde fue procesado en un juicio que llamó la atención mundial en aquella época. Hannah Arendt, filósofa, en función de periodista, cubrió informativamente hablando el juicio. Y al final escribió un libro espeluznante en más de un sentido, pero muy revelador de muchas cosas. Y entre tantas conclusiones, ella dijo que si bien esa persona ciertamente era culpable de tantos crímenes, también es cierto que esa persona era víctima de una enfermedad social, una enfermedad que vivió el pueblo alemán en aquellos años. Y esa enfermedad le puso un nombre, le llamó la banalidad del mal. Es un proceso paulatino por el cual el ser humano va perdiendo sensibilidad a ciertas cosas y empezamos a aceptar lo inaceptable. Vamos en detrimento de nuestra dignidad personal aceptando cosas que tendrían que ser inaceptables. Traigo a cuento este concepto de la banalidad del mal porque es una enfermedad silenciosa. Una enfermedad silenciosa cuyos primeros síntomas emergen cada día, a cada rato, en nuestra realidad. Hoy, aquí y ahora, sí, en este México del siglo XXI, estamos teniendo expresiones de la banalidad del mal y el primer problema y el primer síntoma de que la enfermedad está presente es que no nos damos cuenta de ello, que crece silenciosamente. ¿Sabían ustedes que en los últimos 7 meses nuestro país ha vivido la etapa más violenta de la historia contemporánea? Hoy están muriendo 93 personas al día. Esta es una cifra oficial. 93 personas están muriendo diariamente en México, ojo, como resultado de actos criminales violentos. Son cifras similares a países en guerra. En Siria mueren 120 personas. Siria es un país pequeño, invadido y en guerra desde hace casi una década. Ahí mueren 120 personas al día. No es para regocijarse. En México, decía yo, mueren 93, pero nunca sabemos cuántas nos vamos a encontrar en una fosa común más adelante. Es decir, 93 tenemos contabilizadas y tenemos conciencia y registro de que está ocurriendo. Es la banalidad del mal. Si nos lo preguntaran ahora, si estamos viviendo en un país violento, quizá diríamos que no, que México es un país en paz. Es la banalidad del mal. Y hay que tener mucho cuidado. En Siria, por ejemplo, de esas 120 personas que están muriendo, 2 son niños. En México, de las 93 personas que están muriendo cada día, 5 son niños. Eso tiene que ser inaceptable. Este es un llamado también para nosotros, para la comunidad universitaria, para la ciencia, para la reflexión, y es un desafío que tenemos que superar y lo tenemos que hacer juntos. Hoy les quiero hablar de eso. También les quiero dejar un mensaje esperanzador porque estoy convencido de que podemos resolverlo y lo que les quiero platicar hoy es un método de trabajo para resolverlo. Este método se llama el método de la seguridad total. El método de la seguridad total. Total porque nos incluye a todos. Total porque es el único y es determinante y es indispensable que lo implementemos ya. Déjenme comentarles, yo veo
gobiernos que van y vienen y casi siempre veo gobiernos nuevos avanzando por caminos viejos. Es decir, todos hacen lo mismo. Yo nací hace 50 años aquí en Toluca, estudié en Metepec, bromeo diciendo no crecí en ninguna parte, no mucho. Pero a lo largo de todo este tiempo, cada 6 años veo la misma escena. El Zócalo, la Plaza de los Mártires de Toluca, con patrullas nuevas, uniformes resplandecientes, policías armados, equipamiento, chalecos antibalas. Todos hacen lo mismo y todos nos han llevado al fracaso en el modelo de la seguridad. Y lo seguimos repitiendo. Evidentemente, si hacemos lo mismo, como dice la muy trillada frase, vamos a encontrar los mismos resultados. Es el momento de cambiar y ese es el propósito del modelo de seguridad total. Un primer problema que tenemos en la seguridad es que ni siquiera la medimos bien. Hay montones de cifras, pero ni siquiera la medimos bien. Déjenme explicar. Las autoridades reciben en las barandillas de lo que se conoce como el Ministerio Público, en las procuradurías llamadas antes y más recientemente bautizadas como fiscalías, reciben las denuncias asumiendo que las personas, cuando somos víctimas de un delito o cuando somos testigos de un delito, tenemos la obligación de acudir a denunciar ese delito. Pero todos sabemos que ya perdimos la confianza. Nadie va al Ministerio Público incluso cuando es víctima de un delito, a menos que sea indispensable. Nadie asiste a denunciar un delito porque nadie está esperando justicia. Quien llega a hacerlo, lo que necesita es un trámite. Necesitas el papel para hacer un trámite, para cambiar el seguro del auto, para que te cambien el teléfono que te robaron, para recuperar la computadora que estabas pagando. Por un trámite, no vamos por justicia, vamos por un papel, por un requisito. Pero el gobierno se contenta con atender esos delitos que son denunciados. ¿Sabían ustedes? También cifras oficiales del INEGI. De cada 100 delitos que se cometen, solo 4 se denuncian. Solo 4. Por eso, cuando un gobernante, un presidente municipal, un gobernador, el presidente de la República, sea quien sea, da resultados en su informe, nos habla de cifras fantásticas que no corresponden a la realidad. Porque él está concentrado en el 4%, mientras que nosotros como ciudadanos estamos viendo el 100% de problemas que padecemos en la comunidad. Entonces, el modelo de seguridad total, el primer planteamiento que hace, midamos bien las cosas. Y medir bien las cosas, para eso existe un método científico, y medir bien las cosas significa no esperar a que la gente venga a la barandilla del Ministerio Público a denunciar, sino vayamos a donde está la gente, a todo el territorio municipal, estatal o nacional, para preguntarle a la gente qué es lo que está ocurriendo, para preguntarnos a nosotros y entre nosotros. Si bien la universidad, los académicos, la comunidad no puede y no debe sustituir a la policía, ciertamente puede y creo que debe tomar la iniciativa para medir bien este fenómeno que está ocurriendo. El INEGI, les comento brevemente, realiza cada año una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Victimización. La levanta en todo el país, es una encuesta, como lo dice su nombre, nacional. Pero tarda 7 meses en levantar la encuesta y 5 meses en procesar la información porque es un esfuerzo muy grande geográficamente. De tal manera que la que tenemos hoy, por ejemplo, con la que los policías hoy están tomando decisiones y los gobernantes están implementando operativos supuestamente de seguridad, es una fotografía de la criminalidad, pero es una fotografía tomada hace más de 12 meses. Por supuesto que sirve para efectos de análisis, pero no es útil para efectos de operación policíaca. Entonces, ¿qué se requiere? El modelo de seguridad total, en ese primer punto lo que plantea, tenemos que hacer estudios microrregionales, estudios municipales de victimización para que sepamos qué es lo que está ocurriendo hoy en el municipio respectivo. Para el caso, por ejemplo, que sepamos qué está pasando hoy en Toluca, pero en todo Toluca, en su zona urbana y en su zona rural. En todos y cada uno de esos pequeños espacios en los que para efectos de seguridad se divide el territorio municipal, que le llaman cuadrantes. En todos los cuadrantes, no solo donde se denuncian y mucho menos donde hay cámaras de seguridad, porque eso es solo una pequeñísima parte. Estamos atendiendo la punta del iceberg y consecuentemente el esfuerzo es inadecuado y es totalmente ineficaz.
Segundo problema que tenemos en México y que el modelo de seguridad pretende resolver. En México, quizás el único país del mundo donde la policía no investiga. No investiga. Por absurdo que parezca, no investiga porque además la ley le prohíbe investigar. Hay dos artículos de la Constitución que absurdamente determinan, el artículo 21 constitucional y el 16, dicen que la investigación la debe conducir el Ministerio Público. Por eso, hace un par de semanas que hubo un asesinato de un chico secuestrado al sur de la Ciudad de México, que desafortunadamente quizá ustedes lo recuerden, cuando supimos más información del caso, nos platicó su primo, a través de los medios, que cuando él supo la noticia, de inmediato fue a la calle a buscar a su primo y encontró el auto abandonado y fue corriendo porque vio una patrulla cercana a decirles y explicarles lo que estaba ocurriendo. La respuesta de los patrulleros fue: ve a levantar tu acta al Ministerio Público, porque yo mientras no puedo hacer nada. Se perdieron minutos valiosísimos que podrían haber arrojado pistas. En el transcurso de las siguientes horas, esa misma noche, el chico secuestrado fue desafortunadamente asesinado. La acción de proximidad con prontitud y con eficacia de la policía pudo haber sido la diferencia. No lo sabremos nunca, pero pudo haber sido la diferencia. ¿Cuál es el problema? Que siendo inhumana y siendo poco solidaria la respuesta de los policías, ¿qué creen? Es legal. Los policías respondieron lo que la ley les dice: no puedes iniciar la investigación si no te lo ordena un ministerio público. Ministerio público hay que ir a buscar en una, perdón por la expresión, posilga, en una oficina desagradable, antihigiénica, a perder el tiempo muchas veces para poder tener un trámite. Eso es absurdo, pero además no pasa en ningún otro país del planeta más que en México. Entonces, segunda medida del modelo de seguridad, corrijamos esta parte. Y si corregimos esta parte, lo que vamos a hacer es que el Ministerio Público, o ahora el fiscal, como pasa en las películas de otros países, el fiscal no se va a dedicar a investigar. El fiscal no investiga. No pocos de ustedes han de haber estudiado Derecho y en la Facultad de Derecho no los enseñan a investigar crímenes. No están hechos para eso. El fiscal tiene que ser un abogado que lo que hace es armar jurídicamente el caso. El caso, así como se escucha en las películas. Cuando la investigación, que esa la hace la policía, está bien armada, está articulada, tiene fundamentos sólidos y hay un argumento lógico que explica la racionalidad, la causa y consecuencia del acto criminal, el abogado toma el caso y lo presenta ante el juez. Porque el Ministerio Público o fiscal tiene que ser el defensor de la sociedad. Es decir, señor juez, yo, Ministerio Público, vengo porque es interés de la sociedad que esta persona, presunto culpable de tal o cual delito, recibe el castigo que merece conforme a la ley. Esa es la función. O sea, el Ministerio Público no tiene que andar recibiendo denuncias y mucho menos investigándolas. Es otra la tarea que tienen que hacer. Con un agregado, recuerden, el cambio de nombre de Procuraduría a Fiscalía no solo fue un cambio de nombre, también fue un cambio orgánico. Es decir, hoy el fiscal general de la República no depende del presidente de la República. Y el fiscal general de justicia del Estado de México, su jefe no es el gobernador, es autónomo desde hace algunos años. Por eso es absurdo que este personaje autónomo mande sobre la policía que depende de este otro personaje que es el gobernador. Entonces tenemos una maraña y un desorden, que lo de menos sería que estuviéramos mal organizados. El problema está que esa mala organización nos lleva a una pésima operación, de tal suerte que el sistema está colapsado. Y por eso pasa lo que todos nosotros y muchos de nuestros amigos y conocidos hemos padecido. Como ven, cuando uno dice hay que resolver el problema de la seguridad en México, parece un monstruo de 1000 cabezas y parece un fenómeno imposible de abordar. Pero cuando, como el método científico lo sugiere, analizamos el asunto, es decir, lo separamos en sus partes, entendemos cómo funciona cada uno de ellos, podemos armar un nuevo modelo que tenga una concatenación más lógica y más eficaz. De tal suerte que, sintetizando, medimos mejor la criminalidad, permitimos que la policía investigue, depuramos las tareas del Ministerio Público, esos 3 eslabones de la cadena, funcionando mejor como una cadena de bicicleta, van a permitir que el siguiente eslabón, que es el del juez, haga mejor su trabajo.
y que los culpables no salgan libres y que el que la hace la pague. Si logramos eso, vamos a restablecer un sistema de derecho en México y vamos a acabar con la impunidad y vamos a recuperar la confianza, no solo en los gobernantes, sino la confianza entre nosotros. Y vamos a facilitar los negocios y la vida comunitaria, la civilización. Pero lo más importante, porque yo veo ahora en la sociedad mexicana que empieza a crecer como si fuese un cáncer, estas expresiones de la banalidad del mal. Banalidad del mal es cuando alguien nos dice, no se preocupen, era un conflicto entre bandas, como si eso fuera normal. Fueron disparos cruzados y la gente andaba por ahí, como si eso fuera normal. Como si justificáramos la violencia contra una mujer y como si justificáramos la violencia contra un anciano. Eso no es normal. Y que no nos lo nieguen y que no nos digan que eso es normal y que nosotros tengamos la capacidad de resistirnos a ello porque no es normal vivir así. El modelo, pues, de seguridad total tiene esos 4 componentes en los que quisiera yo insistir. Midamos bien la criminalidad y aquí la comunidad universitaria está llamada a la acción. Mejoremos, organicemos bien a la policía y permitámosle que investigue y realice investigaciones profesionales. Y eso le corresponde centralmente al gobierno, empezando por esas reformas a esos 2 artículos que ya mencionaba yo. En tercer lugar, depuremos las tareas del Ministerio Público para que recupere su vocación natural y que sea de veras un defensor de la sociedad y no su adversario. Y con todo esto exijamos a los jueces transparencia, eficacia, apego a la legalidad, de tal manera que podamos ir pasando juntos, de manera articulada, de eso que yo hoy veo con sentido de urgencia, la banalidad del mal a la normalidad del bien, que al final es lo que necesitamos todos, no solo porque lo requerimos, no solo porque es una exigencia, sino porque no los merecemos. Merecemos vivir con seguridad, trabajar en armonía y gozar de la paz. Muchas gracias.